Buen día, estimados hermanos. Desde el día de hoy y durante 5 días estaremos meditando juntos sobre unos temas que llamamos ejercicios espirituales. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Así como necesitamos ejercitar el cuerpo, también necesitamos ejercitar el alma, el espíritu, para que se fortalezca frente a las adversidades como la que estamos viviendo. Por eso es importante que ejercitemos nuestro espíritu. Vamos a reflexionar brevemente en algunos temas que nos ayudarán a hacer ejercicios espirituales, a fortalecer nuestra alma. La Iglesia Diocesana nos propone el tema de la misericordia como eje central de los temas que a lo largo de la semana iremos reflexionando. Les invito entonces a que nos preparemos a iniciar nuestro primer tema. El primer tema tiene como título La misericordia en nuestra vida cotidiana. Y vamos a iniciar con un salmo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia. Y condujo por el medio de Israel porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estimados hermanos, con este salmo iniciamos entonces nuestra reflexión, que tiene como objetivo reconocer y agradecer la misericordia de Dios en nuestra vida cotidiana. Como pudimos advertir, la misericordia de Dios se manifiesta en la obra creadora, se manifiesta en las acciones salvíficas que Dios realiza. Así entonces tenemos que enseñarnos a reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida cotidiana. Recordamos las palabras del salmista: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Así comienza el salmo. La misericordia de Dios son aquellos sentimientos que Dios tiene para con nosotros. Hay que recordar que la palabra misericordia está formada de dos términos: miser y cordis. Cordis, que significa corazón, y miser, que significa tener compasión, compasión de corazón. Es decir, padecer junto con, significa vibrar al unísono, significa sentir con. Por eso dice el salmista: den gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia. Vaya que Dios en el Antiguo Testamento manifestó su misericordia a su pueblo, porque nos dice el salmista: solo Él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Es decir, incluso la obra de la creación depende de Dios, depende de su misericordia. Que existan las cosas de la naturaleza, que existan las obras creadas, es obra de la misericordia divina. Él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia. Es decir, todas las obras de la creación, Dios las ha puesto en su lugar porque su misericordia es inmensa para con nosotros. Porque Dios estaba pensando en nosotros cuando estaba creando el mundo.
La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Y luego entonces el salmista cambia de discurso y ya no se refiere solo a las obras de la creación, se refiere también a la redención, que comienza obviamente para Israel con la salida de Egipto. Él hirió a Egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia. Es decir, su misericordia es grande para con su pueblo y por eso lo liberó de Egipto con las 10 plagas que asolaron a aquellos que los oprimían. Especialmente con la 10ª plaga que hizo que el faraón dejara salir a Israel de Egipto. Y sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa y con brazo extendido. Él dividió en 2 partes el mar rojo porque es eterna su misericordia. Y entonces, no solamente las 10 plagas, sino el acompañamiento que Dios hace de su pueblo, lo hace porque es eterna su misericordia, porque es grande su amor para con su pueblo. E hizo que el mar se abriera delante de ellos porque Dios los amaba, porque su amor hacia ellos era un amor sin límite. Por eso es eterna su misericordia. Y condujo por en medio de Israel, porque es eterna su misericordia, nos dice el salmista. Arrojó en el mar rojo al faraón, y guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Después de que Israel pasó por el mar rojo, y de que el mar se cerró sobre los egipcios que venían detrás de los israelitas, después de ese hecho portentoso, Dios acompaña a su pueblo por el camino del desierto. Lo acompaña protegiéndolo, lo acompaña cuidándolo, porque es eterna su misericordia. Y entonces dice el autor del Salmo, se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Se acabó la opresión de Egipto, pero también las distintas opresiones que el pueblo de Israel fue sufriendo a lo largo de su historia, porque Dios los amaba con un amor entrañable. Esa es la misericordia de Dios, que el pueblo de Israel experimentó en repetidas ocasiones. Él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia. Y entonces termina el salmista invitándonos, den gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia. Nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿en qué momentos, en qué circunstancias podemos reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida? Porque hay que dar gracias a Dios porque es eterna su misericordia. La misericordia de Dios no es una idea vaga o etérea, sino más bien cuando hablamos de la misericordia de Dios, nos referimos, como vimos en el Salmo, a acciones muy concretas, a realidades muy específicas, a datos históricos, a hechos reales. La misericordia se ve en hechos concretos. Dios ha manifestado su misericordia a su pueblo, sacándolo de Egipto, acompañándolo por el camino del desierto, llevándolo a la tierra prometida, librándolo de sus enemigos. La misericordia, por tanto, no aparece como un concepto vacío, sino lleno de contenido. Y nos vamos dando cuenta cómo es bueno reconocer que Dios es misericordioso con nosotros, que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, si es sincero, debería de plantearse delante de Dios cómo éste nos ha manifestado su misericordia. De qué manera, no solamente a través de la creación, sino en nuestra vida cotidiana, Dios nos ha mostrado su misericordia. Ver la misericordia de Dios a veces no es fácil, porque, por ejemplo, el tiempo que nos toca vivir, tiempo de prueba, nos hace pensar que Dios no es misericordioso, que Dios es justiciero y vengativo. Hay quienes afirman que Dios está castigando al mundo. En realidad, la misericordia de Dios se desborda. La misericordia de Dios es muy grande. Si fuéramos sinceros, un poco sinceros con nosotros mismos, nos daríamos cuenta de cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. Cuánta misericordia nos ha tenido. Cuánto amor. Porque cuando hablamos de la misericordia divina, hablamos del amor que Dios nos tiene. Hay que abrir bien los ojos. Hay que abrir muy grandes los ojos para poder ver y admirar las obras de la misericordia de Dios en nuestra vida. Para dar gracias a Dios porque es eterna su misericordia. También en nuestra vida. Así como Dios condujo al pueblo de Israel a lo largo del camino del desierto
y hasta la tierra prometida, Dios nos acompaña en nuestra vida porque es eterna su misericordia. Y podríamos hacer un recuento de las acciones continuas en las que Dios ha intervenido en nuestro favor. Porque me libré ya no de la mano de mis enemigos, me libré de aquel accidente fatal porque es eterna su misericordia. Porque terminé mi carrera porque es eterna su misericordia. Porque tengo empleo a pesar de que muchos no lo tienen porque es eterna su misericordia. Porque tengo salud a pesar de que hay muchas personas enfermas porque es eterna su misericordia. Es decir, podíamos hacer un salmo con nuestra propia vida, reconociendo las acciones misericordiosas de Dios. La pregunta es, ¿somos capaces de ver la misericordia de Dios en nuestra vida? Tal vez en los momentos de prueba, en los momentos de turbación, nos cuesta más trabajo. Y evidentemente, en la historia personal, tendríamos que preguntarnos, ¿podemos ver la misericordia de Dios al sanar de una enfermedad, al encontrar empleo, en el nacimiento de uno de nuestros hijos, al terminar una carrera, al encontrar la mujer un esposo que le ama o el varón una esposa que le ama? ¿Cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros? Hay que ser agradecidos. Sería muy importante considerar las mediaciones que han hecho posible que llegue hasta nosotros la misericordia de Dios. Es decir, a través de quién o quiénes hemos recibido la misericordia que Dios nos manifiesta. Por ejemplo, a través del sacerdote que nos perdona nuestros pecados en la confesión, o que consagra el pan y el vino para que podamos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. O en nuestra vida personal, o en la vida familiar, o en la sociedad. ¿Cuántas manifestaciones de la misericordia de Dios? Yo les invito a que nos preguntemos en qué lugares, en qué ambientes de nuestra vida familiar vemos la misericordia de Dios. En qué lugares o ambientes de nuestra vida social podemos reconocer la misericordia de Dios. En qué grupos, personas o servicios podemos descubrir la misericordia de Dios. ¿No es verdad que en estos días de epidemia podemos ver la misericordia de Dios en los agentes sanitarios, en los médicos, en las enfermeras, en los enfermeros, en el personal que trabaja en los hospitales, arriesgando su vida para que nosotros tengamos salud? ¿No podemos reconocer ahí la misericordia de Dios? ¿No podemos reconocer la misericordia de Dios ahora en tantas personas que están arriesgando su vida mientras nosotros nos quedamos en casa? Por ejemplo, quienes tienen que hacer una labor de vigilancia, la policía, por ejemplo, los bomberos, el personal de las ambulancias. Tendríamos que pensar en que la misericordia de Dios también tiene mediaciones y se manifiesta a través de aquellas personas que nos hacen el bien. Por eso pensemos en dónde hemos visto estos signos de la misericordia divina. Y yo les invito a que sepamos reconocer que Dios ha estado realmente presente en nuestra historia personal, familiar y social. Y por eso yo les invito a que consideremos, así como Dios estuvo presente en la historia de su pueblo, el pueblo de Israel, también está presente en nosotros. Dios se ha manifestado en el pueblo de Israel porque lo acompañó a lo largo del camino del desierto, porque lo rescató, porque lo cuidó, porque lo llamó por su nombre. Ahora nosotros tendríamos que identificar en qué otras acciones encontramos la misericordia de Dios en nuestra vida. Yo les invito a ver la misericordia de Dios, a que reconozcamos que Dios es misericordioso en acciones concretas. Cuando nos decimos unos a otros que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te proteja, o cuando decimos bendiciones a tu familia, estamos invocando la misericordia de Dios sobre aquellas personas a quienes nos dirigimos. ¿Por qué no invocar también diciendo ahora que Dios bendiga a nuestro país, que Dios bendiga a la humanidad, que Dios bendiga a nuestra sociedad, que nos conceda la salud? El Santo Padre, el Papa Francisco, nos recuerda dónde aparece más claramente la misericordia de Dios. Y nos dice el Santo Padre que la misericordia de Dios se actúa a través de gestos y acciones solidarias. ¿Cuánto
será importante tener esto presente porque se vienen tiempos muy difíciles de mucha necesidad y muchas personas cercanas a nosotros pasarán hambre y pasarán necesidad. Nosotros seremos el gesto concreto, la actitud solidaria que hará presente la misericordia de Dios en su vida. Yo les invito a que lo tengamos eso presente, porque si Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿no tendremos que hacerlo también nosotros unos con otros? El mensaje moral de la Iglesia, nos dice el Santo Padre, se juega sobre todo en las obras de amor al prójimo, porque son la manifestación más externa de la acción del Espíritu en la vida de la Iglesia. Cada vez que un cristiano ama a otro, está mostrando la más genuina acción evangélica, el Evangelio que se hace presente a través de la caridad. Por eso dice el Santo Padre que la misericordia es la mayor de todas las virtudes y en sí misma es la más grande, porque en realidad está siendo presente el amor de Dios entre los hombres. Por eso nos dice el Santo Padre que es muy propio de Dios tener misericordia y por tanto es muy propio de los seres humanos, hijos de Dios, tener misericordia. Qué importante es que nos preguntemos cómo podemos ser misericordiosos con nuestros hermanos, con el que está caído, con el que nos necesita, con el que está enfermo, con el pobre, con el migrante. En estos tiempos de distanciamiento social, tendemos a no abrir la puerta a nadie, tendemos a no querer socorrer a nadie por miedo al contagio. Si Dios nos ha amado, incluso cuando éramos pecadores, ¿por qué nosotros rechazamos la oportunidad que Dios nos da de hacer bien, de hacer caridad, de manifestar la misericordia divina a nuestros hermanos? Si Dios nos ama de esta manera, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué nos toca a nosotros actuar? Yo les invito entonces a que, ya que hemos reconocido que Dios es misericordioso con nosotros, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestro pueblo, preguntémonos qué es importante. La primera tarea es reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida y agradecer por ella. Y la segunda es buscar acciones concretas, donde la misericordia de Dios se haga presente a través de nosotros. Nos dice el Santo Padre que no adoramos a un Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo, porque Dios no necesita de sacrificios. Lo que quiere es que le ofrezcamos nuestra propia vida al servicio de los hermanos. Por eso la misericordia que socorre los defectos de ajenos y ese sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo, nos dice el Santo Padre. ¿Qué podemos sugerirnos a nosotros mismos como comunidad, como grupo reunido, a través de este medio, para reconocer y agradecer la misericordia de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo invitar a otras personas en nuestra familia o en nuestro entorno de trabajo, de estudio, para promover este reconocimiento de la misericordia de Dios y esta gratitud? ¿A qué nos vemos invitados o llamados a reconocer tantas bondades de nuestro Dios? Hagamos oración con el libro de los Salmos. Hay en él una gran riqueza que puede ser de mucho provecho. Tomaremos el Salmo 146, donde el salmista invita a la alabanza a Dios por sus obras de misericordia. Y dice: alaben al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a cada una le llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonen la acción de gracias al Señor, toquen la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos ni estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a esos fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues les invito a que continúen en estos días estos temas de ejercicios. Son reflexiones breves, no más de 20 minutos. Continuaremos pues en esta tónica. Les voy a dar la bendición para que el Señor les acompañe.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que pasen buen día.